¿Alguna vez te has preguntado quiénes son los ángeles, querubines, serafines, nefilim, gigantes, demonios, dragones, unicornios, leviatanes y gigantes mencionados en la Biblia? ¿Qué representan? ¿Qué es lo que parecen? ¿Existen realmente o son solo símbolos? En este vídeo exploraremos los 10 seres misteriosos de la Biblia, sus orígenes, sus características y sus significados. Te sorprenderá lo que descubras. Leviatán se menciona en 6 pasajes del Antiguo Testamento, principalmente en textos poéticos, figurativos o simbólicos. La palabra Leviatán proviene del hebreo Leviatán, que significa animal que se enrolla o monstruo marino. La descripción más detallada del Leviatán se encuentra en el libro de Job, capítulo 40, donde Dios desafía a Job a capturar o dominar a esta criatura. Veamos algunos versos. Puedes enganchar a Leviatán o atarle la lengua con una cuerda. Puedes pasarte una cuerda por la nariz o pasar un gancho por la barbilla. Nadie es lo suficientemente valiente como para provocarlo. ¿Quién entonces podría estar delante de mí? Su piel está hecha de escudos superpuestos, duros como el hierro. Tu corazón es firme como la piedra, duro como la piedra de molino que hay debajo. Cuando él se levanta, tiemblan los poderosos, están aterrorizados por sus golpes. De su boca salen antorchas de fuego, saltan chispas de fuego. De sus fosas nasales sale humo como una olla que hierve sobre el fuego. Su aliento enciende las brasas, de su boca salen llamas. Nada en la tierra se compara con él, porque fue creado para no tener miedo. Él mira hacia abajo todo lo que es alto. Él es rey sobre todos los soberbios. Job 41, 1, 2, 10, 11, 15, 16, 18, 21, 33, 34. Esta impresionante descripción nos hace preguntarnos, ¿qué clase de animal es Leviatán? Algunos estudiosos sugieren que podría ser un cocodrilo, una ballena, un dinosaurio o un dragón. Pero ninguno de estos animales encaja perfectamente en la descripción de Job, a menos que se utilice un lenguaje exagerado o metafórico. Otros estudiosos sostienen que el Leviatán no es un animal real, sino una representación simbólica de las fuerzas del mal y del caos que luchan contra Dios y su orden. En este sentido, Leviatán sería una figura del diablo, el anticristo o los enemigos de Dios y su pueblo. Esta interpretación simbólica se ve reforzada por otros pasajes bíblicos que utilizan el Leviatán como imagen del conflicto cósmico entre Dios y el mal. Por ejemplo, en el Salmo 74, 13, 14, el salmista recuerda cómo Dios rompió las cabezas de Leviatán y dio de comer con él a los animales del desierto, como señal de su poder y victoria sobre los opresores de su pueblo. Asimismo, en Isaías 27:1, el profeta anuncia que en el día del juicio Dios castigará a Leviatán con su dura y gran espada. La serpiente veloz, el Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar, como forma de expresar la derrota definitiva del mal y la liberación de su pueblo. Por tanto, podemos concluir que Leviatán en la Biblia tiene un doble significado. Por un lado, es una criatura marina creada por Dios, que representa la fuerza y la belleza de la naturaleza, pero también su ferocidad e indomabilidad. Por otro lado, es un símbolo del mal, que desafía la soberanía y la autoridad de Dios, pero que al final será juzgado y destruido por él. Leviatán nos enseña que Dios es el creador y señor de todo lo que existe y que nada ni nadie puede resistir su poder y propósito. La palabra Nefilim proviene del hebreo Nefilim, que significa los caídos o los que caen sobre otros.
La palabra Nefilim aparece solo 2 veces en la Biblia, en Génesis 6:4 y en Números 13:33. La primera vez que se menciona es en el contexto del diluvio, cuando la Biblia dice: en aquel tiempo había Nefilim en la tierra. Y también después, cuando los hijos de Dios poseyeron a las hijas de los hombres y les dieron hijos. Estos fueron hombres valientes y de renombre en la antigüedad. Génesis 6:4. La segunda vez que se menciona es en el contexto de la conquista de la tierra prometida, cuando los espías enviados por Moisés informan: también vimos allí a los Nefilim. Los hijos de Anac son descendientes de los Nefilim, y éramos ante nuestros propios ojos como saltamontes, y también lo éramos ante sus ojos. Números 13:33. Estos 2 versículos han generado muchas interpretaciones y especulaciones sobre el origen y la naturaleza de los Nefilim. Algunos de ellos son: los Nefilim eran gigantes, descendientes de una raza de seres sobrenaturales llamados hijos de Dios, que tenían relaciones con mujeres humanas. Esta interpretación se basa en algunos textos apócrifos, como el libro de Enoc, que identifica a los hijos de Dios como ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y corrompieron a la humanidad con su influencia maligna. Esta interpretación también está respaldada por la traducción griega de la palabra Nefilim como gigas, que significa gigantes. Los Nefilim eran hombres poderosos, descendientes de un linaje piadoso llamado los hijos de Dios, que se mezclaban con mujeres malvadas llamadas hijas de los hombres. Esta interpretación se basa en la idea de que los hijos de Dios eran los descendientes de Set, el hijo de Adán, que reemplazó a Abel, y que las hijas de los hombres eran los descendientes de Caín, el hermano asesino. Esta interpretación también está respaldada por la idea de que la palabra Nefilim significa caído, en el sentido de corrompido o degenerado. Los Nefilim eran hombres violentos, descendientes de una clase gobernante llamada hijos de Dios, que oprimieron a las mujeres y a los hombres comunes y corrientes llamados hijas e hijos de los hombres. Esta interpretación se basa en la idea de que los hijos de Dios eran reyes, nobles o guerreros que abusaban de su poder y riqueza. Esta interpretación también está respaldada por la idea de que la palabra Nefilim significa caído, en el sentido de tiranos u opresores. ¿Cuál de estas interpretaciones es la más correcta? La Biblia no nos da una respuesta definitiva, pero sí algunas pistas que pueden ayudarnos a comprender mejor quiénes eran los Nefilim. Veamos algunos de ellos. La Biblia no dice que los Nefilim fueran el resultado de la relación entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Ella dice que los Nefilim ya existían en la tierra antes y después de esta relación. Por tanto, no existe una relación causal entre ambos fenómenos, sino solo una coincidencia temporal. La Biblia no dice que los hijos de Dios fueran ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. Ella dice que eran seres divinos que pertenecían al consejo celestial de Dios. En otras partes de la Biblia, a los ángeles se les llama hijos de Dios, pero esto no significa que fueran los mismos que tenían relaciones con mujeres humanas. Además, la Biblia afirma que los ángeles son seres espirituales que no se casan ni tienen relaciones sexuales. Mateo 22:30, Marcos 12:25. Por lo tanto, no hay manera de que los ángeles engendren hijos con mujeres humanas. La Biblia no dice que los Nefilim fueran gigantes en estatura. Dice que eran hombres valientes y de renombre en la antigüedad. La palabra Nefilim no significa gigantes, sino caídos
o aquellos que caen sobre otros. La traducción griega de la palabra Nefilim, como gigas, puede haber sido influenciada por la mitología griega, que hablaba de gigantes que eran hijos de dioses y humanos. La única vez que la Biblia asocia a los Nefilim con el gigantismo es en Números 13:33. Pero esto puede haber sido una exageración o una mentira de los espías que querían disuadir al pueblo de entrar a la tierra prometida. Por tanto, podemos concluir que los Nefilim en la Biblia tienen un significado ambiguo y misterioso. Pudieron haber sido personas poderosas y violentas que se destacaron en la historia antigua, pero que también se desviaron de los caminos de Dios. Es posible que hayan sido un símbolo del mal y la corrupción que se extendieron por toda la humanidad antes del diluvio. Es posible que hayan sido un obstáculo para la conquista de la tierra prometida por parte del pueblo de Dios. Pero no eran seres sobrenaturales, híbridos o gigantes. Eran humanos, creados por Dios, pero que cayeron por su rebelión y pecado. La palabra dragón proviene del griego drakon, que significa serpiente o monstruo. La palabra dragón aparece en varios pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, pero no siempre con el mismo significado. En algunos textos, el dragón se utiliza como imagen poética o figurativa para describir animales poderosos y aterradores, como el cocodrilo, la ballena o el leviatán. Por ejemplo, en Ezequiel 29:3, Dios llama al faraón de Egipto un gran dragón que yace en medio de sus ríos. En Job 41:1, Dios desafía a Job a someter al leviatán, que se describe como un dragón que escupe fuego. En el Salmo 74:13, el salmista recuerda cómo Dios rompió las cabezas del dragón en el mar. En otros textos, el dragón ya no es una imagen natural, sino que adquiere un significado histórico o profético. El dragón representa los poderes terrestres o celestiales que son enemigos de Dios y su pueblo. Por ejemplo, en Isaías 27:1, el profeta anuncia que Dios castigará al leviatán, la serpiente veloz, el dragón que está en el mar, como una forma de expresar la derrota definitiva del mal y la liberación de Israel. En Daniel 7:7, el profeta ve en una visión un cuarto animal terrible y espantoso que tenía dientes de hierro y clavos de bronce y que devoraba y despedazaba a los demás animales. Este animal simboliza el Imperio Romano, que perseguiría al pueblo de Dios. Pero es en el libro del Apocalipsis donde el dragón tiene su papel más importante y revelador. En Apocalipsis, el dragón se utiliza para representar al diablo, el adversario de Dios y sus santos. Se le describe como un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Apocalipsis 12:3. Utiliza su fuerza y astucia para tratar de impedir el nacimiento del Hijo de la Mujer, que es Cristo, y para perseguir a la mujer y a sus hijos, que son la Iglesia. También da su poder a la bestia que sube del mar y a la bestia que sube de la tierra, que son agentes del mal en la tierra para engañar y gobernar a las naciones. Todavía hace la guerra contra Miguel y sus ángeles en el cielo, pero es derrotado y arrojado a la tierra. Apocalipsis 12:7-9. El dragón, por tanto, es el principal enemigo de Dios y su pueblo en el Apocalipsis. Es el líder de una rebelión cósmica contra el plan y el propósito de Dios. Él es el padre de la mentira y del pecado que engaña al mundo entero. Es el acusador y perseguidor de los fieles que quiere destruir la obra de Dios. Es el rival y usurpador de Dios que quiere ser adorado por el mundo. Pero él es también el derrotado y condenado por Dios, que no puede resistir su poder y su ira.
Es atado por 1000 años, liberado por un poco de tiempo y luego arrojado al lago de fuego, donde será atormentado para siempre. Apocalipsis 21, 3, 7, 10. Por tanto, podemos concluir que el dragón en la Biblia tiene un significado variado y complejo. Puede ser una imagen de animales reales o imaginarios que impresionan por su fuerza y belleza, pero también por su ferocidad y peligro. Puede ser símbolo de poderes políticos o espirituales que se oponen a Dios y a su pueblo, pero que son juzgados y destruidos por él. Pero es principalmente una figura del diablo, enemigo de Dios y de sus santos, que lucha contra el reino de Dios, pero es derrotado y condenado por él. El dragón nos enseña que Dios es soberano y Señor de todo lo que existe y que nada ni nadie puede frustrar su plan y su voluntad. Las bestias de Daniel se mencionan en el capítulo 7 del libro de Daniel, donde el profeta relata una visión que tuvo durante el primer año del reinado de Belsasar, rey de Babilonia. En esta visión, Daniel vio 4 vientos que agitaban el gran mar, que simboliza a los pueblos y naciones. Del mar surgieron 4 animales diferentes, cada uno con sus propias características y significados. Veamos cada uno de ellos. La primera bestia era como un león, con alas de águila. Este animal representa el imperio babilónico, que fue el primero en dominar el mundo conocido en tiempos de Daniel. Babilonia era famosa por su riqueza, su cultura y su religión, lo que atraía a mucha gente. El león simboliza la fuerza y majestuosidad de este imperio, y las alas del águila la velocidad y extensión de sus conquistas. Pero la profecía dice que le fueron arrancadas las alas y el león se quedó como un hombre y se le dio una mente humana. Esto significa que el imperio perdió su poder y gloria y se volvió débil y decadente hasta que fue derrotado por los medos y los persas. La segunda bestia era parecida a un oso, que estaba de pie a un lado y tenía 3 costillas en la boca. Este animal representa el imperio de los medos y los persas, que fue el segundo en dominar el mundo antiguo. Este imperio se formó por la unión de 2 pueblos, los medos y los persas, que destacaron por su crueldad y voracidad. El oso simboliza la fuerza y ferocidad de este imperio, y el hecho de que esté a un lado indica que los persas eran más poderosos que los medos. Las 3 costillas en la boca representan los 3 principales reinos que fueron conquistados por este imperio: Babilonia, Lidia y Egipto. La tercera bestia era parecida a un leopardo, que tenía 4 alas en el lomo y 4 cabezas. Este animal representa el imperio griego, que fue el tercero en dominar el mundo antiguo. Este imperio fue fundado por Alejandro Magno, quien fue uno de los generales más grandes de la historia. Rápidamente conquistó todo el territorio de los medos y persas y se expandió hasta la India. El leopardo simboliza la agilidad y astucia de este imperio, y las 4 alas, la velocidad y amplitud de sus victorias. Las 4 cabezas representan a los 4 generales que dividieron el imperio tras la muerte de Alejandro: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. La cuarta bestia era terrible, aterradora y muy fuerte. Tenía grandes dientes de hierro, con los que devoraba y despedazaba a otras bestias y pisoteaba las que quedaban. Tenía 10 cuernos, y entre ellos apareció otro cuerno pequeño, que arrancó 3 de los primeros. Este animal representa el imperio de Roma, que fue el cuarto y último en dominar el mundo antiguo. Este imperio fue el más poderoso y duradero de todos, y se caracterizó por su violencia y opresión. No se le podía comparar con ningún otro animal, ya que era diferente y superior a los demás.
Los dientes de hierro simbolizan la fuerza y la resistencia de este imperio, que aplastó y destruyó a todos sus enemigos. Los 10 cuernos representan los 10 reinos que surgieron de la división del imperio tras las invasiones bárbaras. El cuerno pequeño representa un poder religioso y político que se levantó entre los reinos y que se llevó a 3 de ellos: los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Este poder se identifica como el papado, que se oponía a Dios y a sus santos y que hablaba con arrogancia y blasfemia. Estas son las 4 bestias de Daniel, que nos muestran la sucesión de imperios que gobernaron el mundo desde la antigüedad hasta nuestros días. Pero la profecía no termina ahí. Nos revela que al final el reino de Dios será establecido y que será dado al pueblo santo del Altísimo, que son los fieles que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Este reino será eterno y no tendrá fin, y no habrá más violencia, opresión ni pecado. Será un reino de justicia, paz y amor. Los 200 millones de jinetes se mencionan en el capítulo 9 del libro del Apocalipsis, donde el apóstol Juan relata una visión que tuvo durante su exilio en la isla de Patmos. En esta visión, Juan vio a un ángel tocando la 6ª trompeta y escuchó una voz que venía del altar de oro que estaba delante de Dios. Esta voz ordenó al ángel que liberara a los 4 ángeles que estaban atrapados junto al gran río Éufrates. Estos ángeles habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la 3ª parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los de a caballo era de 200 millones, y Juan oyó su número. Veamos cómo eran. Y entonces vi los caballos en esta visión, y los que cabalgaban sobre ellos tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estos 3 murió la 3ª parte de los hombres, es decir, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Porque el poder de los caballos está en su boca y en su cola, porque sus colas son como serpientes y tienen cabezas y con ellas hacen daño. Apocalipsis 9, 17, 19. Esta descripción nos muestra que los 200 millones de jinetes no eran un ejército ordinario, sino un ejército sobrenatural que tenía el poder de causar gran destrucción y muerte. Tenían corazas de colores brillantes que recordaban al fuego, la sangre y el azufre. Tenían caballos con cabeza de león, que escupían fuego, humo y azufre, que son elementos asociados al infierno y al juicio de Dios. Tenían colas de serpientes que tenían cabezas y con ellas lastimaban a las personas. Fueron un azote de Dios sobre los hombres malvados que no se arrepintieron de sus pecados. Pero ¿quiénes eran estos 200 millones de caballeros? ¿De dónde vienen ellos? ¿Cuál fue tu propósito? Existen varias interpretaciones y especulaciones sobre la identidad y origen de estos caballeros. Algunos de ellos son: los 200 millones de jinetes eran ángeles de Dios, que fueron enviados para ejecutar su ira sobre los hombres rebeldes. Esta interpretación se basa en la idea de que los 4 ángeles que fueron liberados del Éufrates eran ángeles buenos, que estaban frenando las fuerzas del mal hasta el momento determinado por Dios. Dirigieron un ejército celestial que tenía el poder de matar a 1/3 de los hombres como un acto de justicia divina. Los 200 millones de jinetes eran demonios que fueron liberados del abismo para atormentar y matar a los malvados. Esta interpretación se basa en la idea de que los 4 ángeles que fueron liberados del Éufrates eran ángeles malos,
que fueron encarcelados por su rebelión contra Dios. Comandaban un ejército infernal que tenía el poder de matar a 1/3 de los hombres como un acto de maldad satánica. Los 200 millones de jinetes eran humanos, que formaban parte de un ejército terrestre que invadió y devastó el mundo. Esta interpretación se basa en la idea de que los 4 ángeles que fueron liberados del Éufrates eran agentes humanos que estuvieron involucrados en una guerra mundial. Representaban un ejército político que tenía el poder de matar a 1/3 de los hombres como un acto de violencia humana. ¿Cuál de estas interpretaciones es la más correcta? La Biblia no nos da una respuesta definitiva, pero sí algunas pistas que pueden ayudarnos a comprender mejor quiénes eran los 200 millones de jinetes. Veamos algunos de ellos. La Biblia no dice que los 200 millones de jinetes fueran ángeles de Dios, sino que fueron guiados por 4 ángeles. Estos ángeles pueden ser buenos o malos, dependiendo de su relación con Dios y su propósito. La Biblia tampoco dice que los 200 millones de jinetes fueran demonios, sino que parecían animales monstruosos. Esta apariencia puede ser tanto literal como simbólica, dependiendo de su origen y naturaleza. La Biblia tampoco dice que los 200 millones de jinetes fueran humanos, sino que tenían varios hombres. Este número puede ser exacto o aproximado, dependiendo de su fuente y su precisión. La Biblia dice que los 200 millones de jinetes salieron del Éufrates, que es un río que cruza el Medio Oriente. Este río puede ser tanto un lugar geográfico como un símbolo espiritual, dependiendo de su contexto y significado. El Éufrates puede representar el origen físico o el origen espiritual de los 200 millones de jinetes o ambos. El Éufrates puede estar relacionado con la historia antigua o con la historia futura de pueblos y naciones, o con ambas. La Biblia dice que los 200 millones de jinetes mataron a 1/3 de los hombres, lo cual es una fracción que indica un gran número de víctimas. Esta fracción puede ser tanto literal como figurada según su alcance y efecto. Los 200 millones de jinetes pueden haber matado a 1/3 de la población mundial, a 1/3 de la población local o a ambos. Los 200 millones de jinetes pueden haber matado física o espiritualmente, o ambas cosas. Por tanto, podemos concluir que los 200 millones de jinetes del Apocalipsis tienen un significado múltiple y complejo. Pueden ser una combinación de elementos celestiales, terrestres e infernales que actúan bajo el permiso u orden de Dios para cumplir su plan y su juicio. Pueden tener un origen histórico, profético o escatológico que se relaciona con acontecimientos del pasado, presente o futuro. Pueden tener un efecto físico, espiritual o moral que afecte la vida, la fe o el carácter de los hombres. Son señal de que Dios es soberano y juez de todo lo que existe y que nada ni nadie puede escapar de su poder y voluntad. El libro de Apocalipsis es una revelación que Dios le dio al apóstol Juan sobre eventos futuros que conducirán al regreso de Jesucristo. En este libro hay varias visiones simbólicas que representan las fuerzas del bien y del mal, las bendiciones y juicios de Dios y el destino final de la humanidad. Una de estas visiones es la del 5.º ángel tocando su trompeta, abriendo el abismo. El abismo es un lugar de oscuridad y tormento, donde quedan atrapados algunos demonios y ángeles caídos. Del pozo del abismo sale humo que oscurece el sol y el aire, y de este humo salen langostas que se esparcen por la tierra. Pero estas no son langostas comunes y corrientes, tienen un poder especial
atormentar durante 5 meses a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Vea cómo se describen en Apocalipsis 9, 7, 10. Y el aspecto de las langostas era como el aspecto de caballos preparados para la guerra, y en sus cabezas había coronas como de oro, y sus rostros eran como rostros de hombres, y tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como leones, y tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el ruido de carros, cuando muchos caballos se lanzan a la batalla, y tenían colas como de escorpiones, y en sus colas aguijones, y su poder era dañar a los hombres durante 5 meses. ¡Qué criaturas más extrañas y aterradoras, ¿verdad? Pero, ¿qué quieren decir? ¿Cuál es tu papel en el plan de Dios? Hay varias interpretaciones posibles, pero veamos algunas de las más comunes. Algunos eruditos entienden que las langostas son demonios que se liberan del abismo para atormentar a los malvados que rechazan a Dios. Representan el juicio de Dios sobre la maldad humana y su poder está limitado por el tiempo y la intensidad. No pueden matar ni atormentar a los que tienen el sello de Dios, a los que son fieles a Cristo. Esta interpretación se basa en que el abismo es el lugar de origen de los demonios y que el rey de las langostas se llama Abadón, que significa destrucción en hebreo, o Apolión, que significa destructor en griego. Estos nombres están asociados con el mismo Satanás, el líder de los ángeles caídos. Otros eruditos entienden que las langostas son símbolos de fuerzas políticas o militares que se levantan contra el pueblo de Dios. Representan la persecución y opresión que sufren los cristianos a causa de su fe, y su poder es permitido por Dios para probar y purificar a su iglesia. No pueden matar ni atormentar a los que tienen el sello de Dios, que son los que perseveran en Cristo. Esta interpretación se basa en que las langostas tienen apariencia de guerreros y que su ruido es como el de carros de guerra. Además, se pueden establecer algunos paralelos históricos, como la invasión de los bárbaros en el Imperio Romano o la expansión del Islam en Oriente Medio. Aún otros eruditos entienden que las langostas son símbolos de falsas doctrinas o herejías que se han infiltrado en la Iglesia de Dios. Representan el engaño y la apostasía que alejan a los cristianos de la verdad de Dios, y su poder está controlado por Dios para separar el trigo de la paja. No pueden matar ni atormentar a los que tienen el sello de Dios, que son los que permanecen fieles a la palabra de Dios. Esta interpretación se basa en que las langostas tienen apariencia de hombres y que su rey se llama Abadón o Apolión, que son nombres que hacen referencia al anticristo, el falso profeta que engaña al mundo. Como puedes ver, hay muchas maneras de entender las langostas de Abadón, y cada una de ellas tiene sus argumentos y dificultades. Lo importante es recordar que el libro de Apocalipsis no fue escrito para confundirnos, sino para animarnos a confiar en Dios, quien tiene el control de todas las cosas y quien cumplirá sus promesas. Las langostas de Abadón, así como los demás símbolos del libro, nos muestran que Dios es soberano sobre la historia y que juzgará el mal y recompensará el bien. Por tanto, debemos permanecer firmes en la fe y no dejarnos sacudir por las tribulaciones de este mundo. Pero, al fin y al cabo, ¿qué dice la Biblia sobre los unicornios? ¿Existieron realmente o son solo producto de la imaginación humana? ¿Y cuál es el significado espiritual de estos animales? La palabra unicornio aparece en algunas versiones de la Biblia como la Almeida Revista Corrigida, pero esto no significa que la Biblia se refiera al ser mitológico que conocemos hoy, con forma de caballo blanco y un cuerno en la frente.
De hecho, la palabra unicornio es una traducción inexacta del término hebreo reem, que literalmente significa animal de un solo cuerno o animal de un solo cuerno. Este término aparece 9 veces en el Antiguo Testamento y describe un animal fuerte, salvaje e indómito que no puede ser domesticado por el hombre. Vea algunos ejemplos. Dios los sacó de Egipto. Su fuerza es como la de un unicornio. Números 23-22. Dios los sacó de Egipto. Su fuerza es como la de un unicornio. Comerá a las naciones que son sus enemigas, les quebrará los huesos y las traspasará con sus flechas. Números 24:8. Su primogénito es su gloria y sus cuernos son cuernos de unicornio. Con ellos juntará a los pueblos hasta los confines de la tierra. Estos, pues, son los 10,000 de Efraín y estos son los millares de Manasés. Deuteronomio 33:17. ¿Querrá el unicornio servirte o quedarse junto a tu pesebre? Podrás atar al unicornio con su arnés al arado o arará los valles detrás de ti. Job 39:9-10. Sálvame de la boca del león. Sí, me escuchaste de los cuernos de los unicornios. Salmo 22:21. Y hacerlos saltar como terneros, como toros y como unicornios. Salmo 29:6. Pero tú exaltarás mi poder como el poder de un unicornio. Seré ungido con aceite fresco. Salmos 92:10. Y los unicornios descenderán con ellos y los toros con los toros. Y su tierra se embriagará de sangre hasta llenarla, y su polvo se espesará de grasa. Isaías 34:7. Como puedes ver, el unicornio de la Biblia no tiene nada que ver con el unicornio de la mitología. Pero entonces, ¿qué animal era este? Los estudiosos no están seguros, pero existen algunas hipótesis posibles. Algunos creen que el unicornio de la Biblia era el rinoceronte, un animal grande y fuerte con un cuerno en la cabeza que vive en África y Asia. Esta hipótesis se basa en la similitud física y la traducción de la palabra reem como un cuerno en algunas lenguas antiguas, como el griego y el latín. Otros creen que el unicornio de la Biblia eran los uros, un tipo de buey salvaje y extinto, que tenía 2 grandes cuernos curvos y que vivía en Europa, Asia y el norte de África. Esta hipótesis se basa en la descripción del animal como buey o toro en algunos pasajes bíblicos y en la posibilidad de que los antiguos confundieran los 2 cuernos con uno, por cuestiones de perspectiva o distancia. Otros creen que el unicornio de la Biblia era el oryx, un tipo de antílope con 2 cuernos largos y rectos que vive en los desiertos de Arabia y África. Esta hipótesis se basa en la adaptación del animal al clima árido y en la similitud de sus cuernos con un solo cuerno visto de lado. Cualquiera que sea el animal que representó el unicornio en la Biblia, lo que importa es su significado simbólico. El unicornio en la Biblia era un símbolo de fuerza, poder y soberanía que podía usarse tanto para el bien como para el mal. Por un lado, el unicornio en la Biblia se utilizó para ilustrar la grandeza y majestad de Dios, quien es el creador y Señor de todas las cosas y que puede hacer lo que quiera con su creación. Por otro lado, el unicornio en la Biblia fue utilizado para ilustrar la rebeldía y la arrogancia del hombre que se niega a someterse a Dios y que confía en su propia fuerza y sabiduría. Algunos eruditos también ven el unicornio de la Biblia como una referencia a Jesucristo, a quien se llama el león de la tribu de Judá, en Apocalipsis 5:5. Así como el león es el rey de los animales,
El unicornio en la Biblia sería el rey de los animales con cuernos, que simbolizan autoridad y liderazgo. Jesucristo es el único que tiene el poder y la dignidad de abrir el libro sellado con 7 sellos que contiene los misterios y planes de Dios para el fin de los tiempos. Jesucristo es el único que puede salvar a su pueblo de la ira de Dios, que vendrá sobre el mundo como un juicio justo y terrible. Jesucristo es el único que puede reinar sobre todas las naciones, con justicia y paz, y que puede establecer su reino eterno, donde no habrá más dolor, sufrimiento ni muerte. Por eso, el unicornio de la Biblia nos enseña que Dios es el único que merece nuestra adoración, nuestra alabanza y nuestra obediencia. Nos enseña que debemos reconocer nuestra debilidad y nuestra dependencia de Dios, y que debemos confiar en su gracia y amor. Nos enseña que debemos esperar con fe y esperanza la venida de Jesucristo, quien es nuestro Salvador y nuestro Rey. La segunda bestia se describe en Apocalipsis 13, 11, 18. Tenía 2 cuernos parecidos a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ella ejerció toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, e hizo que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. También hizo grandes señales, hasta el punto de hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engañó a los habitantes de la tierra a causa de las señales que le permitían hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hicieran una imagen de la bestia que había recibido la herida de la espada y había vivido. Y le fue concedido dar espíritu a la imagen de la bestia, para que también la imagen de la bestia hablara, hiciera matar a todo aquel que no adorara la imagen de la bestia, y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga un signo en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender, excepto el que tiene el signo o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hay sabiduría aquí. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, porque es número de un hombre, y su número es 666. Como puedes ver, la segunda bestia es un falso profeta que usa su poder religioso para promover la idolatría de la primera bestia, que representa el poder político. La segunda bestia parece un cordero, pero habla como un dragón, es decir, imita la apariencia de Cristo, pero actúa según la voluntad de Satanás. Realiza falsos milagros que impresionan a la gente, pero que tienen el propósito de engañar y desviar de la verdad. Crea una imagen de la primera bestia, que es una forma de culto prohibida por Dios y que tiene vida propia, como si fuera un dios. También impone una marca en las manos o en la frente de las personas, que es una forma de control y sumisión a la bestia. Esta marca es el nombre o número de la bestia, que es 666. ¿Quién es la segunda bestia? Al igual que la primera, existen muchas interpretaciones posibles, pero veamos algunas de las más comunes. Algunos entienden que la segunda bestia es un líder religioso mundial que surgirá en los últimos días y que apoyará al anticristo, que es la primera bestia. Este líder religioso será la cabeza de una iglesia falsa, que se unirá al poder político y económico del anticristo y que engañará a muchos con sus señales y prodigios. Hará que la gente adore al anticristo como si fuera Dios, y les hará recibir su marca, que será un código electrónico o un microchip, que identificará a sus seguidores. Otros entienden que la segunda bestia es un sistema religioso falso, que ha existido desde el comienzo de la era cristiana y que se opone a la verdadera iglesia de Cristo.
Este sistema religioso se identifica con la Iglesia Católica Romana, que fue corrompida por el paganismo y persiguió a los verdaderos cristianos a lo largo de la historia. La segunda bestia sería el papado, que habría usurpado la autoridad de Cristo y se habría aliado con los poderes políticos y económicos del mundo. La marca de la bestia sería el domingo, que reemplazaría al sábado, el verdadero día de adoración a Dios. Otros más entienden que la segunda bestia es un símbolo de cualquier forma de religión falsa, que se manifiesta en diferentes tiempos y lugares y que sirve a los intereses del mal. La segunda bestia sería el espíritu del anticristo, que niega la divinidad y humanidad de Cristo y que promueve la idolatría y la apostasía. La marca de la bestia sería una representación de desobediencia y rebelión contra Dios, la cual se expresa en la mente y las acciones de las personas. Como puedes ver, hay muchas maneras de entender a la segunda bestia, y cada una de ellas tiene sus argumentos y dificultades. Lo importante es recordar que el libro de Apocalipsis no fue escrito para confundirnos, sino para animarnos a confiar en Dios, quien tiene el control de todas las cosas y quien cumplirá sus promesas. La segunda bestia, así como los otros símbolos del libro, nos muestran que Satanás usa su poder de engaño para tratar de destruir la iglesia de Cristo y alejar a la gente de Dios. Por eso, debemos estar atentos a los signos de los tiempos y no dejarnos llevar por las apariencias, los milagros o las presiones del mundo. Debemos examinar todo a la luz de la palabra de Dios y aferrarnos a la verdad que nos hace libres. La primera bestia se describe en Apocalipsis 13:1-10. Tenía 10 cuernos y 7 cabezas, con 10 coronas, una en cada cuerno, y en cada cabeza un nombre de blasfemia. La bestia que vi era parecida a un leopardo, pero tenía patas como de oso y boca como de león. El dragón le dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero la herida mortal fue curada. El mundo entero quedó asombrado y siguió a la bestia. Adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y también adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá hacer guerra contra ella? A la bestia se le dio boca para hablar palabras arrogantes y blasfemas, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió su boca para blasfemar contra Dios y maldecir su nombre y su tabernáculo, los que habitan en los cielos. Se le dio poder para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le dio autoridad sobre cada tribu, pueblo, lengua y nación. A la bestia adorarán todos los habitantes de la tierra, es decir, todos aquellos que no tuvieron sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la creación del mundo. Como puedes ver, la primera bestia es un poder político y militar que recibe poder y autoridad del dragón, que es Satanás. La primera bestia se opone a Dios y a sus creyentes y exige la adoración y sumisión de todos los pueblos. La primera bestia también imita a Cristo, quien fue asesinado y resucitó, pero de manera falsa y engañosa. La primera bestia normalmente se asocia con el anticristo, quien es el enemigo de Cristo y su iglesia. ¿Quién es la primera bestia? ¿De dónde viene? ¿Cuál es tu objetivo? Hay muchas interpretaciones posibles, pero veamos algunas de las más comunes. Algunos entienden que la primera bestia será un gobernante mundial, que se levantará en los últimos días y que se opondrá a Cristo y su iglesia. Este gobernante será el líder de una coalición de 10 naciones, representadas por los 10 cuernos de la bestia. Tendrá un carisma e influencia extraordinarios y hará que muchos lo sigan y lo adoren. También hará un pacto con Israel,
pero luego lo romperá y se pondrá en el lugar de Dios, en el templo de Jerusalén. Perseguirá y matará a los que no se sometan a él, y hará la guerra contra Cristo y sus santos en la batalla del Armagedón. Otros entienden que la primera bestia es un imperio mundial, que ha existido desde el comienzo de la era cristiana y que se opone a Cristo y su iglesia. Este imperio se identifica con el Imperio Romano, que persiguió a los primeros cristianos y que se dividió en dos partes, el occidental y el oriental. La herida mortal de la bestia sería la caída del Imperio Romano occidental, y su cura sería la restauración del Imperio Romano Oriental o bizantino. La bestia también representaría a los sucesores del Imperio Romano, que continuaron ejerciendo su dominio sobre el mundo y oponiéndose a la verdadera fe. Otros entienden que la primera bestia es un símbolo de cualquier forma de poder político y militar que se manifiesta en diferentes tiempos y lugares y que sirve a los intereses del mal. La bestia sería el espíritu del mundo, que se rebela contra Dios y que intenta seducir y dominar a los hombres. La bestia también representaría a los falsos cristos que se presentan como salvadores, pero que niegan la verdadera salvación en Cristo. Como puedes ver, hay muchas maneras de entender a la primera bestia y cada una de ellas tiene sus argumentos y dificultades. Lo importante es recordar que el libro de Apocalipsis no fue escrito para confundirnos, sino para animarnos a confiar en Dios, quien tiene el control de todas las cosas y quien cumplirá sus promesas. La primera bestia, así como los demás símbolos del libro, nos muestran que el mundo está bajo el dominio del mal y que hay una guerra espiritual entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Por tanto, debemos ser vigilantes y fieles y no dejarnos engañar ni intimidar por la bestia. Debemos adorar solo a Dios, quien es nuestro Creador y nuestro Redentor. Behemoth es una palabra hebrea que literalmente significa animales o bestias y que se usa en plural para enfatizar su tamaño y fuerza. Behemoth aparece 9 veces en el Antiguo Testamento, pero 8 de ellas se refieren a cualquier tipo de animal de 4 patas. Deuteronomio 32, 24, Job 12, 7, Salmo 49, 12, 20, 50, 10, 73, 22, Jeremías 12, 4, Habacuc 2, 17. La única vez que Behemoth se usa de manera especial es en Job 40, 15, 24, donde Dios describe este animal a Job como parte de su respuesta a sus preguntas. Vea cómo se describe a Behemoth en Job 40, 15, 24. Y he aquí el gigante que he hecho contigo, que come hierba como un buey. He aquí su fuerza está en sus lomos y su poder en los músculos de su vientre. Endurece su cola como un cedro. Los nervios de tus muslos están entrelazados, sus huesos son como tubos de bronce, sus huesos son como barras de hierro. Es una obra maestra de los caminos de Dios. El que lo hizo le proporcionó su espada. En verdad, las montañas le proporcionan pasto, donde juegan todos los animales del campo. Se acuesta bajo la sombra de los árboles, en el escondite de los juncos y del pantano. Los árboles umbrosos la cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí un río se desborda y él no se apresura, confiando incluso en que el Jordán subirá hasta su desembocadura. Podrían cazarlo delante de sus ojos o perforarle la nariz con trampas. Como puedes ver, Behemoth es un animal herbívoro que tiene gran fuerza en sus lomos y en su vientre, que tiene una cola gruesa y rígida como un cedro, que tiene huesos fuertes como el bronce y el hierro, que se alimenta en las montañas, que yace a la sombra de árboles y juncos,
que no se asusta con la corriente de los ríos y que no puede ser capturado fácilmente por el hombre. Pero ¿qué animal es este? Los estudiosos no están seguros, pero existen algunas hipótesis posibles. Algunos creen que Behemoth es el hipopótamo, un animal grande, fuerte y con una cola gruesa que vive en África y Asia. Esta hipótesis se basa en su parecido físico y en su hábito de vivir cerca del agua. Sin embargo, algunos detalles de la descripción de Behemoth no encajan bien con el hipopótamo, como su cola rígida como un cedro y el hecho de que come hierba en las montañas. Otros creen que Behemoth es el elefante, un animal enorme, poderoso y con una cola delgada que vive en África y Asia. Esta hipótesis se basa en la fuerza y el tamaño del animal y en la posibilidad de que la cola sea una metáfora de la trompa. Sin embargo, algunos detalles de la descripción de Behemoth tampoco encajan bien con el elefante, como el hecho de que endurece su cola y confía en que el Jordán suba hasta su boca. Otros creen que Behemoth es un dinosaurio, un animal prehistórico que tenía varios tamaños, formas y hábitos. Esta hipótesis se basa en la creencia de que los dinosaurios convivieron con los humanos y que la descripción de Behemoth se asemeja a algún tipo de saurópodo, como Brachiosaurus o Diplodocus. Sin embargo, esta hipótesis es rechazada por la mayoría de los científicos, quienes afirman que los dinosaurios se extinguieron mucho antes de la aparición del hombre y que no existe evidencia arqueológica o histórica que demuestre su coexistencia. Cualquiera que sea el animal que represente Behemoth, lo que importa es su significado simbólico. Behemoth es un símbolo de la grandeza y majestad de Dios, quien es el creador y señor de todas las cosas, y que puede hacer lo que quiera con su creación. Behemoth es también un símbolo de la pequeñez y fragilidad del hombre, que es una criatura dependiente y limitada, y que no puede cuestionar ni desafiar a Dios. Behemoth es una manera de que Dios le muestre a Job que Él es soberano sobre la historia y que tiene un propósito para todo lo que sucede, incluso si el hombre no lo entiende. Entonces, ¿te gustó el video? Si tienes curiosidad acerca de los 10 seres misteriosos de la Biblia, asegúrate de ver los otros videos que hice sobre otros temas de la Biblia. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte y activa la campanita para recibir notificaciones de próximos videos. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.